hay muertos cobrando la ayuda del PAN. La Contralora emite un informe bastante revelador sobre cómo están funcionando los sistemas financieros del gobierno de Puerto Rico. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadra, su episodio número 36. Agradecido por todo el apoyo que nos han dado. Como saben, esta plataforma del Cuadre busca profundizar de algunos temas que se discuten en la palestra pública. Y hoy vamos a comenzar vamos a discutir un informe que emitió la Contralora, que recién se estrena emitiendo informes y creo que este informe emitido sobre el PAN y potenciales desembolsos a personas fallecidas amerita una discusión un poco más en frío de cómo están operando los sistemas del gobierno de Puerto Rico. Y digo esto también como persona que estuvo ahí metido un tiempo en el gobierno de Puerto Rico, que enfrentó numerosos retos, que cometimos obviamente nuestros defectos, pero también nuestros aciertos en los avances. Y con esa experiencia poder hablar un poco de por qué ocurren estas cosas, que haciendo una investigación en el internet sobre cuál ha sido el desarrollo de escenarios similares a nivel de los estados, Puerto Rico está bastante rezagado con relación a la fiscalización de estos fondos del PAN. Y creo que hay que comenzar con la controversia. Imagínense esto, que se pagan 150 millones de dólares de la ayuda del PAN, que es este programa nutricional, que hay 2 episodios del Cuadro hablando de este tema, particularmente en el contexto, hablar de cómo se diferencia la ayuda del PAN versus la evolución que está buscando el gobierno de Puerto Rico de migrar del sistema del PAN al sistema de SNAP. Y esta famosa tarjeta de la familia. Y de este informe que emitió la Contralora de Puerto Rico, que me parece un acierto en el sentido en que estas son las tareas que para mí el Contralor debe estar fungiendo, porque mueven la aguja, porque cuestionan los paradigmas que hay en el gobierno y que provocan tanto a nivel de las agencias como a nivel de la palestra pública el discutir estas vulnerabilidades que tienen nuestro sistema financiero. Así que mis felicitaciones tanto a la Contralora que recién comienza su término, como a la oficina del Contralor por la emisión de este tipo de informes. Y aquí, pues básicamente la Contralora dice que se han pagado 150 millones a personas fallecidas en el programa de asistencia nutricional conocido como el PAN. Y no estamos hablando aquí de un error pequeño. Estamos hablando de cerca de casi 1 millón de pagos a casi 40,000 participantes, cuyo número respondía a personas fallecidas. Y ojo, quiero hacer hincapié aquí sobre esto, porque no se desprende del informe de la Contraloría sobre la validación de esa información de personas fallecidas. Y lo digo porque en el Departamento de Hacienda yo sufrí muchos contratiempos sincronizando datos con el registro demográfico. Y en cierta medida pues nos obligó a tener que hacer ciertos trámites un poco más burocráticos y hacer acciones de cobro un poco más invasivas, ya que cuando pareábamos datos no necesariamente esa información que nos estaban suministrando era del todo certera, y desconozco si en la emisión de este informe la oficina del Contralor hizo pruebas sobre la validez de esos datos de esas personas fallecidas.
También en este informe se encontró que ciertas instituciones de residencia transitoria estaban utilizando los fondos del PAN para hacer compra de licores, ropa, gasolina, televisores, perfumes, incluso gastos para pagar el AutoExpress y hacer compras en los Estados Unidos y Santo Domingo, cosa que a mí me resulta ¿verdad? Complicada de ver cómo se puede lograr esto con una tarjeta del PAN, que en teoría debe estar ese uso restricto. Así que vamos a analizar este informe completo, cómo opera el PAN, qué falló, quién es el responsable, cuáles son las consecuencias legales, cómo se compara Puerto Rico con otros estados de Estados Unidos y si estos estados han tenido problemas similares. Y sí, hasta vamos a contabilizar cuánto costaría arreglar estos protocolos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Antes de entrar a los hallazgos, pues ¿cómo opera el PAN? Yo creo que es importante que entendamos un poco cómo funciona esta tarjeta de la familia. Un dato clave es que 1.2 millones de personas reciben el PAN, incluyendo 434,000 adultos y cerca de 260,000 menores. Así que estamos hablando de un programa que atiende tanto a adultos mayores como a niños. Un programa bastante abarcador y que tiene sus retos también tecnológicos y retos demográficos. Cómo funciona esto, básicamente son ayudas económicas a personas que no generan suficientes ingresos para que puedan comprar alimentos. Así que hay un uso restricto de esta ayuda, no un cheque en blanco. Y la agencia que administra el PAN es la ADCEF, es la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que está adscrita al Departamento de la Familia y básicamente tiene 10 regiones por toda la isla. Para que tengan idea del volumen, surge del informe del Contralor. Desde enero de 2017 hasta agosto de 2024, la ADCEF había desembolsado casi 20,000 millones de dólares. 19,500 millones de dólares a más de 2 millones de beneficiarios. Así que estamos hablando del sistema de ayuda de gobierno, el programa de gobierno más abarcador en términos de participantes. Esto solo se puede comparar un programa de gobierno, pues la recolección de planillas, que son cerca de 1.2 millones de planillas. Tal vez lo único que se pueda comparar y esa gestión de cobro del Departamento de Hacienda y de pago de reintegro y la distribución de crédito por trabajo, yo creo que es lo único que pudiese asemejarse en programas de gobierno que atienden a tantas personas. Entonces, como algo tan masivo se supone que tenga controles y se aseguren que quienes reciben estos beneficios pues al menos estén vivos? Y en teoría existe un sistema llamado STIF, que es el State and Territorial Exchange of Vital Events. Es manejado por el Registro Demográfico de Puerto Rico y este sistema provee a la ADCEF información diaria de las defunciones registradas. El proceso funciona así. El Centro de Cómputos de la ADCEF recibe los archivos diarios de STIF, los compara con la nómina mensual de estos beneficiarios usando los datos básicos, nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento. Así que en teoría se supone que haya un procedimiento que valide. Entonces, si hay coincidencia entre ese informe de defunciones y los participantes del Seguro Social, en teoría se supone que las oficinas regionales procedan a cancelar o a inactivar estos casos. Además, la ley federal exige a la ADCEF que compare la información con cada miembro del hogar con bases de datos de personas fallecidas al momento de hacer la solicitud. A mí me ocurrió en Hacienda y les voy a enseñar más adelante un reportaje de mi época en el Departamento de Hacienda cuando estábamos distribuyendo ayudas pandémicas, y tengo que decir que mi experiencia con la base de datos de registro demográfico no fue buena. Sufrimos muchísimo en el Departamento de Hacienda. Y para que este sistema funcione, la ADCEF necesita tener un acuerdo colaborativo, claro está, con el registro demográfico. Y aquí es donde empieza el problema. Así que
hablando de problemas, yo les voy a pedir que vayan, busquen su refrigerio, pónganse cómodos, que vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a discutir estos hallazgos de la Oficina del Contralor, mi experiencia en el Departamento de Hacienda de cómo sufrí parte de estas vulnerabilidades del sistema y qué protocolos tuvimos que establecer para de alguna manera mitigar las vulnerabilidades de emitir pagos a personas fallecidas. Así que yo creo que el tema va a estar sumamente interesante, así que vamos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenidos al cuadro, este es su segundo segmento. Estábamos hablando de un trasfondo de cómo la Contralora se estrenó con tremendo informe que llama mucho la atención porque retrata, aunque a mí no me sorprende, retrata la condición que existe y el deterioro en los sistemas financieros del gobierno de Puerto Rico. Esto a pesar de que se invierte mucho dinero en los sistemas de información, pero tengo que decir que todo lo que se está invirtiendo es para mantener, por regla general, la estructura actual. Tiene que haber una reinversión que corra paralelamente los sistemas tal cual y una inversión para renovar y emigrar a procesos mucho más tecnológicos. A nosotros nos pasó en Hacienda. Para poder emigrar a Zurich, pues ciertamente tuvimos que mantener la estructura actual y la estructura de costos, tener un aumento en el presupuesto para entonces poder programar ese nuevo sistema en el Departamento de Hacienda y poder emigrar lo viejo a lo nuevo. Y ese paradigma de reinversión, de aumentar estratégicamente el presupuesto en algunas partidas, pues se hace sal y agua cuando sabemos que en el proceso político pues lo importante es mantener la estructura de empleomanía y los sistemas de pensiones tal cual inalterados que se llevan más del 60% del presupuesto del Fondo General y obviamente hay que pagar el servicio a la deuda, que de hecho nos endeudamos para pagar pensiones y pagar el asalariado, así que técnicamente estamos pagando de esa conducta vieja y con muy poco apetito de poder de alguna manera reformar. La Contralora, como les había comentado, yo creo que el hallazgo principal es el pago a beneficiarios fallecidos. La Contralora Carmen Vega Fournier emite este informe y básicamente dice que se hicieron 988,000 pagos a personas fallecidas. El monto cuestionado son cerca de $150 millones, una cantidad que mueve la aguja. Y creo que el secretario de Hacienda debe de alguna manera también intervenir con esto, porque sé que él tiene mucha experiencia por lo que vivimos en el Departamento de Hacienda y debe monitorear el desarrollo de los planes de acción correctiva de este. Yo le recomendaría a la Secretaría de la Familia y a la Administración de ATSEF que busquen ayuda en el Departamento de Hacienda para poder integrar mejores protocolos, porque nosotros también vivimos esto y tuvimos que de alguna manera u otra tener que mejorar y si hay vulnerabilidades también en Hacienda, pues matar dos pájaros de un tiro.
La muestra evaluada en detalle fueron 385 casos. De estos casos cerrados, fallecidos fueron 265. Casos que seguían activos eran 34 casos y unidades familiares con integrantes fallecidos sin ajustar 95. Así que se utilizó una muestra, fue bastante científico. Para ponerlo en perspectiva, se identificó que había un caso de un beneficiario que falleció el 15 de febrero de 1990 y su caso seguía activo en septiembre de 2024. Esos son 34 años de distribuciones que se dieron luego de muertos. Ahora bien, es importante ser justo en todo esto, y es algo que tal vez los medios no han dicho, y es que la propia ATSEF analizó los 38,000 casos y determinó que en 18,000 instancias, casi 17,000 instancias, los participantes fallecidos nunca utilizaron los fondos después de su muerte, ni el que haya recibido la tarjeta. Así que depositaron el dinero, depositaron el pago, pero nunca fue utilizado por alguna persona para comprar bienes con estos fondos. Y en 5,334 casos el nombre no correspondía exactamente, por lo que no se pudo confirmar el fallecimiento. Y ojo ahí, porque yo sufrí exactamente lo mismo. Le voy a pedir a la producción que presente esto. Básicamente, miren, ¿quién sufrió de estos problemas? Yo mismo, en el Departamento de Hacienda, cuando estábamos distribuyendo los $1,200 y los 600, se supone que hubiera una integración con el registro demográfico y que hiciéramos unas validaciones. Estas validaciones se hicieron, se suspendieron pagos a personas fallecidas, pero por otra parte se suspendieron pagos a personas que aparecían como fallecidas en el registro demográfico, pero que estaban vivas. Así que sale de aquí del informe que la ATSEF también no pudo concluir sobre 5,000 casos. Te deja que es casi una cuarta parte de los casos validados, o un poquito como 15% de los casos validados, o de los casos que se sospecha que se pagaron a fallecidos. Hubo 5,000 que no se pudo concluir, y una cantidad grande que te habla de una falta de control a nivel de registro demográfico que creo que es una buena oportunidad de poderlo atender. Y no lo hablo esto para tirar o barrer el piso con los funcionarios, o los jefes de agencia, o los gobernadores, o la gobernadora. No se trata de eso. Se trata de aprender de estos errores. Así que en ese sentido, ya esto se vio en el pasado, se formaron protocolos en el Departamento de Hacienda y ciertamente se hicieron ajustes y se hicieron acciones de recobros, que en algunas instancias esos recobros, como se puede ver aquí, si la producción puede presentarlo nuevamente, pues básicamente se hicieron gestiones de cobro a 34,000 personas, y algunas de ellas eran por datos incorrectos en el registro demográfico. Obviamente, en aquel momento, pues recordemos lo sensitivo que era la situación. Así que el gobierno tenía que ser ágil y tenía que agarrar riesgo y después recoger velas. En el PAN no necesariamente así, porque esto es un programa permanente. Así que en ese sentido, pues no creo que estén en la misma situación del Departamento de Hacienda, que tenía que enviar inmediatamente a la ayuda económica. Volviendo al informe del Contralor, pues, ¿por qué pasó esto? Pues hay dos razones. Los familiares no notificaron del fallecimiento a ATSEF, como están obligados a hacerlo. Y hubo periodos que la ATSEF no tenía acuerdos vigentes con el registro demográfico para acceder a esto. Es que los trámites burocráticos del gobierno, eso es otra área que tal vez yo recomiendo que le presten atención. Ese acuerdo de entendimiento que puedan tener, esa sincronización de datos, pues debe ser un poco más funcional. El periodo descubierto fueron de enero de 2017
a junio de 2019 y de julio de 2020 a abril 2021 y de julio de 2023 a junio de 2024. En estos periodos, la CEF parece que estaba volando a ciegas, no tenía de forma sistemática saber quién había fallecido. Y ciertamente pues te habla de unas vulnerabilidades del sistema, que todo esto debe estar en el plan de acción correctivo, que me encantaría que en la medida posible pues la CEF publique esto y le dé un poquito la tranquilidad ante, ¿verdad?, tanto controversia que ha causado esto. Ahora bien, Puerto Rico no está solo en esto. Pago ha fallecido, ha ocurrido en todo Estados Unidos. Hubo un programa, el USDA identificó un programa como de monitoreo, identificó personas fallecidas recibiendo SNAP de 29 estados, cerca de 186,000 casos, contra, no les voy a mentir, si en 29 estados encontraron 186,000 y en Puerto Rico nada más encontraron 38,000, pues te habla un poquito de la vulnerabilidad de nuestra isla. También ha ocurrido en Texas con pagos también SNAP. Es algo que ocurre con bastante frecuencia. El programa de Medicaid, eso es lo que se encontró en SNAP. La oficina del Contralor, yo creo que es buena idea que repliquen este ejercicio también con Medicaid. También nuestro programa de Medicaid pues descansa mucho en las aseguradoras privadas que tienen sus protocolos, ¿verdad? Porque ellos generan lucro de la administración de esto, así que ellos tienen un interés apremiante de que se fiscalice, pero yo creo que sería buena idea que también monitoreen esto. Y yo les tengo que decir, me encanta estos informes de Contralor, en el sentido, obviamente es triste los hallazgos, pero es bueno saberlo para poderlo arreglar. Pero estos son los temas que para mí el Contralor debe estar monitoreando, y creo que abonan muchísimo. Yo llegué a pedir auditorías de la oficina del Contralor, recuerdo un contrato de tecnología del famoso ERP, un contrato que se había dado antes de yo ser secretario de Hacienda, pues pedí que lo auditaran para que nos dieran los hallazgos, y nosotros que íbamos en esa transición también a un nuevo ERP, asegurarnos que lo nuevo pues tomar en consideración las lecciones que el Contralor nos pudiera impartir sobre los contratos viejos, y han emitido informes sobre esto, y pues la prensa te da varios tiros porque pues algunos de ellos no pueden ni revisar los posts. Es increíble cómo algunos analistas critican al gobierno de Puerto Rico, pero después se excusan de que los posts que suben en sus redes sociales los hacen su equipo de trabajo cuando son incorrectos y no asumen responsabilidad. Pues imagínense auditar facturas, procedimientos de esta naturaleza, pues pasa similar. Cuando tú delegas, asumes riesgo. Así que, ¿cuáles son las repercusiones legales? Pues van a referir personas, particularmente del sector privado, que fueron voluntariamente y redimieron esto incorrectamente. Hay que ver los procesos prescriptivos, los periodos prescriptivos, si aún pueden ser procesables. Y yo creo que la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva, la Oficina de Gerencia y Presupuestos, debe asignar presupuestos para las acciones correctivas. Y yo creo que entre contratar analistas, que yo creo que del saque se tiene que hacer, porque no podemos seguir así de flagrante. Ya vemos que estamos peor que los estados de la nación. Mantenimiento de sistemas, un sistema que automatice el cruce de datos. Yo creo que hay fácil sus $2-3 millones aquí, entre la contratación de personal y procedimientos y sistemas que tengan que utilizarse para poder corregir esto estructuralmente. Se repaga solo, hay que ver si en el mismo programa federal pues permite que de alguna manera pues se repaguen con mismos programas de los fondos federales. Los contratistas que están participando en este programa, vamos, está bien que te ganen los chavos con tu contrato, pero haz tu trabajo bien. Haz tu trabajo bien y sé más proactivo. Tal vez estás cumpliendo exactamente con lo que dice tu contrato, pero no estás dando
ese pasito adicional a una agencia que ha venido viviendo reducciones de personal y que también necesita apoyo y por eso descansan en ustedes. Hay también una responsabilidad ahí con los manejadores de este programa. Y ahí lo tienen, gente, un informe que revela fallas profundas en cómo Puerto Rico administra uno de los programas más abarcadores. También que vemos que esto es un programa o un problema que ha ocurrido también en los Estados Unidos. Tenemos una agencia que ha perdido mucho personal y que no necesariamente se ha renovado la tecnología para mitigar esa situación. Y aquí, servicio público. El informe está disponible en la oficina del Contralor de Puerto Rico. Les recomiendo que lo lean. Y voy a hacer aquí un llamado. Si conocen del mal uso de fondos públicos, pueden presentar una querella confidencial al 1-877-771-3133 o enviar un correo electrónico a querellas@ocpr.gov.pr, porque pues la fiscalización también es tarea de todos. Felicito a la Oficina del Contralor de Puerto Rico por este esfuerzo. Ojalá sigan nutriendo al pueblo de Puerto Rico con este tipo de informes. Y si les gustó este episodio, compártelo, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.